Ganó 22 títulos de Grand Slam. Mantuvo el ranking número 1 del mundo durante 377 semanas. Ganó el Golden Slam, los 4 Grand Slams y la medalla de oro olímpica en el mismo año calendario. Una hazaña que jamás ha sido igualada por ningún jugador en toda la historia del deporte. Fue la jugadora de tenis más dominante que haya existido. Y los años en que jugó fueron también los años en que fue menos libre. La mujer que conquistó cada cancha del mundo jamás tuvo control de la cancha que más importaba, la que había dentro de su propia casa. ¿Alguna vez lograste algo extraordinario mientras soportabas en privado algo insoportable? ¿Alguna vez estuviste en la cima del mundo y sentiste, bajo el logro, que los cimientos sobre los que estaba construido eran algo que nunca elegiste? Esa pregunta es la columna vertebral oculta de la historia de Steffi Graf. Y la respuesta, cuando finalmente afloró, lo cambió todo, incluida ella. Es agosto de 1988. Seúl, Corea del Sur. Los Juegos Olímpicos. Steffi Graf entra a la cancha para la final de la medalla de oro. Tiene 19 años. Ya es la mejor tenista del planeta. Ya ha ganado el Abierto de Francia, Wimbledon, el Abierto de los Estados Unidos y el Abierto de Australia. Los 4 Grand Slams en un único año calendario. Algo que ningún jugador de la era abierta había logrado jamás. Ahora necesita el oro olímpico. Gana. En ese momento, bajo el calor de un verano surcoreano, Steffi Graf completa el Golden Slam. Un barrido total de todos los grandes premios que el deporte puede ofrecer en un solo año, a los 19 años. El mundo del tenis no tiene categoría para lo que acaba de hacer. Los estadísticos buscan un nuevo lenguaje. Los titulares se quedan sin superlativos antes del mediodía. Y su padre, Peter Graf, quien ha manejado su carrera desde que ella tenía 4 años, observa desde las gradas. Esta historia trata de las dos cosas. La grandeza y el hombre en las gradas. Porque no puedes entender una sin la otra. Retrocede lo suficiente desde el podio olímpico y los trofeos de Grand Slam y las 377 semanas en el número 1. Y encontrarás a una niña pequeña en Brühl, un pueblo en la región de Baden-Württemberg de la Alemania Occidental, cuyo padre clavó una pequeña red a las patas de una mesa en el salón y le entregó una raqueta en miniatura. Tenía 3 años. A los 4, golpeaba con verdadera precisión. A los 5, la llevaban a un club local. A los 6, su padre estaba tan convencido de lo que estaba viendo que renunció a su trabajo como vendedor de seguros y vendedor de coches usados para manejar la carrera tenística de su hija a tiempo completo. Ella tenía 6 años. Peter Graf no era un hombre complicado en la manera en que los hombres complicados se presentan como complicados. Era directo en sus ambiciones, absoluto en su convicción de que su hija era excepcional y completamente seguro de que él era la persona adecuada para decidir lo que esa excepcionalidad requería. Él mismo había sido jugador de tenis recreativo. Lo suficientemente bueno para entender el deporte, no lo suficientemente bueno para haber sacado algo de ello. En Steffi vio el cumplimiento de algo. No estaba equivocado respecto a su talento. Eso hay que decirlo con claridad. Steffi Graf no fue fabricada. Lo que ella tenía, el juego de pies, los golpes de fondo, el derecho que se convertiría en el golpe más temido de la historia del tenis femenino, la compostura mental en la cancha, era genuinamente suyo. Nació con dones que el entrenamiento y la disciplina podían desarrollar pero no podían crear. Lo que su padre proporcionó fue la estructura. La estructura implacable, absorbente, total. Para cuando Steffi tenía 13 años, ya se había vuelto profesional. Competía en el circuito adulto. Era ya una de las jugadoras junior técnicamente más avanzadas del mundo. Y también, ya, había tenido esencialmente ninguna infancia fuera del tenis. ¿Alguna vez fuiste tan bueno en algo, desde una edad tan temprana, que la cosa en la que eras bueno se convirtió en la única cosa que se te permitía ser? ¿Que el don que se suponía debía liberarte se convirtió, por su misma excepcionalidad, en la puerta que se cerró sobre todo lo demás? Esa pregunta sigue a Steffi Graf desde Brühl hasta Seúl, hasta Wimbledon y hasta el momento en que los cimientos finalmente se resquebrajaron. El derecho era el arma. Cada relato del tenis de Steffi Graf comienza y termina con el derecho. Un golpe ejecutado con tal velocidad, tal ángulo, tal autoridad física que las jugadoras que habían dedicado sus carreras a desarrollar estrategias defensivas contra todo posible rival no tenían respuesta para él. No era simplemente poderoso. Era arquitectónicamente diferente de todo lo que el tenis femenino había visto. Golpeaba a través de la pelota de una manera que anulaba las opciones de sus rivales antes de que terminaran su propio movimiento. Los entrenadores que lo estudiaron fotograma a fotograma dijeron que combinaba la mecánica de potencia de un jugador masculino con una precisión y consistencia de contacto que era, en términos prácticos, irreproducible. No fue enseñado. Era, en cualquier combinación de genética y desarrollo temprano obsesivo que lo produjo, completamente suyo. Se volvió profesional en 1982, a los 13 años. Para 1984, estaba entre las 20 mejores del mundo. Para 1986, estaba entre las 5 mejores. Para 1987, a los 18 años, era la número 1 del mundo.
Lo que siguió fue algo que los libros de récords todavía luchan por contener completamente. Entre 1987 y 1996, Steffi Graf ganó 22 títulos individuales de Grand Slam. Ganó el Abierto de Francia 6 veces, ganó Wimbledon 7 veces, ganó el Abierto de los Estados Unidos 5 veces, ganó el Abierto de Australia 4 veces. Pasó un total de 377 semanas como número 1 del mundo, un récord que se mantuvo durante casi 2 décadas, y que, en el tenis femenino, sigue representando el punto de referencia con el que se mide toda dominancia. Solo en 1988, el año del Golden Slam, tuvo un récord de 72-3, 72 victorias, 3 derrotas, en un año calendario. Mientras ganaba todos los títulos mayores que el deporte ofrecía, el tenis era extraordinario. La vida a su alrededor era algo completamente distinto. Peter Graf estaba en todas partes, viajaba con ella a cada torneo, cada ciudad, cada país que visitaba el circuito. Manejaba sus finanzas, su agenda, sus contratos, sus arreglos de patrocinio, sus apariciones públicas. Era su punto de contacto principal con la infraestructura comercial del deporte y su guardián hacia el mundo exterior, decidiendo, en su nombre, qué acceso se concedía, qué conversaciones se permitían, qué relaciones eran apropiadas. Ella era quien ganaba los partidos, él era quien controlaba lo que ganar significaba. Hay un tipo particular de presión que se acumula cuando la persona que maneja tu vida profesional es también la persona que te crió. Los límites normales entre la obligación profesional y la lealtad familiar se difuminan de maneras que son casi imposibles de navegar desde adentro. Decirle no a un manager significa decirle no a un padre. Cuestionar una decisión financiera significa cuestionar la autoridad de la persona que te lo dio todo. La relación que debería haber sido tu red de seguridad es también la relación que crea las condiciones de las que podrías necesitar protección. Ella decía poco públicamente sobre el acuerdo. Había sido entrenada, desde antes de que pudiera entender completamente lo que el entrenamiento significaba, para no decir cosas públicamente sobre el acuerdo. La disciplina que produjo a la jugadora más dominante en la historia del tenis femenino, produjo también, en un registro diferente, una persona de extraordinaria contención. Alguien que había aprendido tan completamente a mantener la vida interior como interior que la vida interior se había vuelto, para propósitos públicos, efectivamente invisible. Sonreía. Ganaba. Le daba al deporte lo que necesitaba. Lo que las cámaras veían y lo que realmente ocurría dentro de la vida de Steffi Graf, dentro de la maquinaria de gestión y control que rodeaba su extraordinaria carrera, eran, durante años, dos cosas completamente diferentes. Hay una versión de la historia de Steffi Graf que el público tenía permitido ver durante la primera década de su carrera. El derecho, los trofeos, los momentos dorados en la cancha central de Wimbledon, y bajo las luces del Abierto de los Estados Unidos. La heroína nacional alemana que le dio a su país, entonces aún dividido entre el este y el oeste, algo trascendente y unificador para celebrar. Era fría en las entrevistas. Mesurada, le daba al deporte lo que necesitaba, las victorias, la presencia, el semblante sereno de una campeona que nunca parecía alterarse, mientras mantenía la vida interior completamente, casi arquitectónicamente, privada. La vida privada acumulaba presión en silencio. La gestión de sus finanzas por parte de Peter Graf había, con los años, pasado de agresiva a algo que eventualmente atraería la atención de las autoridades fiscales alemanas. Había estado manejando sus ingresos, los premios en metálico, los patrocinios, las licencias, los arreglos comerciales que habían convertido a Steffi Graf en una de las atletas con mayores ingresos del mundo, con un enfoque creativo respecto a las obligaciones fiscales que la ley alemana no permitía. Durante años, esto fue completamente invisible para el mundo exterior. El mundo visible solo veía los trofeos. Entonces, en 1995, el mundo cambió. Las autoridades fiscales alemanas iniciaron una investigación sobre Peter Graf. La acusación era evasión fiscal a gran escala, específicamente, la declaración fraudulenta de ingresos de Steffi Graf durante un periodo de años. Las sumas involucradas eran extraordinarias. La exposición criminal potencial era grave. Peter Graf fue arrestado en agosto de 1995. Steffi Graf estaba en el circuito cuando ocurrió. Tenía 26 años. Había pasado toda su vida. Literalmente toda su vida, desde los 4 años, dentro de la estructura que su padre había construido alrededor de su talento. Y ahora esa estructura estaba esposada y en la portada de todos los periódicos de Alemania. Ella siguió jugando. ¿Alguna vez sentiste que el suelo se disolvía bajo tus pies mientras el mundo esperaba que siguieras actuando? Mientras todo lo que sostenía la estructura de tu vida se derrumbaba visiblemente, públicamente, y lo único que sabías hacer, el único refugio que alguna vez fue completamente tuyo, era volver al trabajo. Eso es lo que Steffi Graf hizo en la segunda mitad de 1995. Volvió a la cancha. Siguió ganando. Fue lo más valiente y lo más desgarrador que jamás hizo. La primera fractura había sido visible antes del arresto, si estabas buscándola. En 1990, un hombre llamado Günther Parche
Obsesionado con Steffi Graf de la manera específica y aterradora, en que algunas personas se obsesionan con figuras públicas, atacó a su principal rival, Monica Seles, durante un partido en Hamburgo. La apuñaló en la espalda con un cuchillo. Su motivación declarada era eliminar a la única jugadora capaz de desplazar a Graf del ranking número 1. Monica Seles tenía 21 años. Estuvo fuera del circuito por más de 2 años. Cuando regresó, nunca fue exactamente la misma jugadora. Steffi Graf no lastimó a Monica Seles. No tenía conocimiento de Parche, ninguna conexión con él, ninguna responsabilidad por lo que hizo, pero vivió, desde 1993 en adelante, con la carga específica y no pedida de haber sido, indirectamente, el objeto de la obsesión que empujó a un hombre a apuñalar a su competidora. Las victorias que acumuló durante la ausencia de Seles eran reales. Las circunstancias que las rodeaban no eran algo de lo que pudiera hablar de manera limpia o simple. Hablaba de ello raramente. Cuando lo hacía, era cuidadosa. Siempre era cuidadosa. Y luego su padre fue arrestado. Y ser cuidadosa ya no era una opción. La prensa alemana cubrió la investigación sin descanso. Los detalles eran específicos y dañinos. Las cuentas en el extranjero, la supuesta subdeclaración, la escala de la evasión que los fiscales perseguían. Peter Graf se convirtió en una figura de deshonra pública. Su hija, que había pasado su vida dentro de la estructura que él había construido, vivía ahora en los escombros de ella. También estaba, durante este periodo, lidiando con lesiones que habían comenzado a acumularse con el peso de 14 años de tenis profesional. Sus rodillas, su espalda. El precio físico de un cuerpo que había sido tratado como un instrumento de competición desde los 4 años y que ahora, en sus mediados de 20, presentaba la cuenta. Siguió jugando. En 1996, ganó Wimbledon por 7ª vez. Su padre fue condenado en enero de 1997 y sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. El tribunal determinó que había evadido impuestos sobre más de 12 millones de marcos alemanes de los ingresos de su hija. Steffi Graf no fue acusada. La investigación sobre su propio conocimiento potencial del acuerdo se cerró sin procesarla. Pero la nube sobre el dinero, sobre los ingresos que había generado a lo largo de una década y media de logros extraordinarios, era real y pública y dañina de maneras que se extendían mucho más allá de los procedimientos legales. Siguió jugando. Ganó el Abierto de Francia en 1999. Era su 22º título de Grand Slam. Tenía 29 años. Jugaba a través del dolor en una rodilla que había sido operada múltiples veces. Jugaba, creían muchos analistas de su juego, únicamente por voluntad en los últimos años. La excelencia técnica aún presente, la infraestructura física cada vez más comprometida. En agosto de 1999, Steffi Graf se retiró del tenis profesional. Dio una conferencia de prensa. Estaba serena. Dijo las cosas correctas. No lloró. Había pasado 26 años actuando la compostura. Una conferencia de prensa más no iba a romper el hábito. Pero algo ya había comenzado a cambiar, en silencio, en las horas privadas que las cámaras nunca alcanzaron. La transición fuera del deporte profesional es, para los atletas de élite que han sido definidos completamente por su actuación desde la infancia, no una transición en absoluto. Es una demolición. La estructura que ha proporcionado identidad, propósito, horario y significado durante todo el tiempo que la memoria alcanza simplemente desaparece. La pregunta que sigue, ¿quién soy sin esto? No tiene precedente en ninguna experiencia de vida anterior y no tiene respuesta fácil. Para Steffi Graf, la pregunta llegó con una fuerza particular que la mayoría de los atletas que se retiran no enfrentan. Otras jugadoras se retiran de carreras que habían elegido como adolescentes o adultas jóvenes. Carreras en las que habían entrado con al menos algún grado de agencia, con alguna experiencia de un yo que precedía la carrera. Steffi Graf no tenía esa experiencia. Había sido tenista profesional desde los 13 años. Había sido tenista en el único sentido que organizaba toda su existencia desde los 4. No había un yo previo al que regresar. No había una versión anterior de su vida que no hubiera sido estructurada completamente alrededor del deporte. Tenía 29 años cuando se retiró. Había pasado 25 años de su vida en una estructura que ahora estaba completamente desmantelada. Su padre estaba en prisión. Su carrera había terminado. La maquinaria que había gobernado cada hora de su vida desde antes de que pudiera recordarla completamente había desaparecido. Lo que quedaba era la mujer debajo de todo ello. Y la mujer debajo de todo ello resultó, había estado esperando mucho tiempo exactamente este momento. Andre Agassi había conocido a Steffi Graf, de la manera en que los tenistas profesionales se conocen a través de años de carreras paralelas, desde principios de la década de 1990. La había admirado desde una distancia que las exigencias de sus respectivas carreras nunca habían cerrado. En 1999, esa distancia se cerró. Agassi tenía su propia historia complicada. Una carrera que casi había terminado a principios de la década de 1990, debido a una pérdida de enfoque y dirección, un resurgimiento de extraordinario compromiso y disciplina, una imagen pública que había sido fabricada, y luego gradualmente despojada para revelar algo más genuino debajo. Había escrito a su manera,
Una historia sobre actuar una versión de ti mismo que no encajaba, y luego, a través del dolor y la confrontación con la realidad, encontrar la versión real. Él y Graf comenzaron a verse en 1999. Se casaron el 22 de octubre de 2001, en una ceremonia privada en Las Vegas. No había cámaras en la boda. No hubo comunicado de prensa. Dos personas que habían pasado toda su vida adulta en las arenas más públicas del planeta, se casaron con la mayor privacidad posible, para dos de los atletas más famosos del mundo. Tuvieron un hijo, Jaden Gill Agassi, en octubre de 2001. Una hija, Jazz El Agassi, en octubre. Lo que Steffi Graf construyó en los años posteriores al tenis, fue, por el esfuerzo deliberado y consistente de ambos, casi completamente privado. Hablaba con calidez de sus hijos en las escasas entrevistas que concedía. Hablaba de su marido con una facilidad y una franqueza que era, para cualquiera que hubiera visto cómo navegaba las entrevistas durante su carrera como jugadora, visiblemente diferente, menos administrada, menos cuidadosa, más genuinamente ella misma. Había actuado la compostura durante 26 años. Estaba aprendiendo, por fin, lo que se sentía al no tener que hacerlo. ¿Alguna vez descubriste, después de años de actuar una versión de ti mismo que el mundo requería, que la persona debajo de la actuación no había sido disminuida por los años de ocultamiento, sino que, de alguna manera, estaba completamente intacta? ¿Que el yo que pensabas que podría haberse perdido en la actuación simplemente había estado esperando, con una paciencia que no sabías que tenías, a que la actuación terminara? Eso es lo que los años posteriores al retiro le mostraron a Steffi Graf. No una mujer rota reconstruyéndose. Una persona completa, finalmente, por primera vez, libre de vivir en su propio marco. La contabilidad de lo que el tenis profesional al más alto nivel desde los 4 años le costó a Steffi Graf no es simple, y no debe simplificarse. Perdió las experiencias ordinarias de desarrollo de la infancia y la adolescencia, los años informes y exploratorios en los que una persona descubre lo que le gusta, quién es, qué le importa fuera de la estructura del talento excepcional. Perdió esos años ante un horario y un sistema que no tenía espacio para lo ordinario. Ganó, a cambio, una forma de maestría tan completa que el deporte todavía usa su nombre como referencia. Pero la maestría comprada al costo de todo lo demás, no es lo mismo que la maestría elegida libremente. Y ella nunca, hasta que tuvo 29 años, tuvo la libertad de elegir nada libremente. También cargó, durante años después del retiro, con el peso complejo de la deshonra de su padre. Peter Graf cumplió su condena. Él y su hija mantuvieron una relación, complicada, privada, navegada en la quietud de una familia que había construido toda su existencia, alrededor de un talento que la gestión de ese talento casi destruyó. Nunca ha hablado extensamente sobre esa navegación. Ha hablado sobre ello, con la misma economía cuidadosa que aportó a todo lo que tocaba el centro privado de su vida. Ha devuelto al deporte que le dio todo y le pidió tanto. La Fundación Children for Tomorrow, que estableció en 1998, proporciona apoyo psicológico a niños traumatizados por la guerra y la violencia. Es, por cualquier medida, un trabajo filantrópico serio y sostenido. No un respaldo de celebridad, sino un esfuerzo comprometido y operacional que ha servido a decenas de miles de niños durante más de 2 décadas. La ironía central de la vida de Steffi Graf es esta. La mujer que tuvo el menor control sobre su propia infancia, pasó la segunda mitad de su vida construyendo estructuras para proteger las infancias de otros. La mujer a quien le dieron una raqueta a los 3 años y fue orientada hacia una carrera profesional antes de que pudiera leer. La mujer creció para dedicarse al bienestar de niños que habían sido lastimados por fuerzas que ellos tampoco eligieron. Eso no es coincidencia. Eso es ajuste de cuentas. En 2026, Steffi Graf tiene 56 años. Vive en Las Vegas, Nevada, con Andre Agassi. Su hijo, Jaden, tiene 24 años. Su hija Jazz tiene 22. Por todos los relatos disponibles, la vida que ha construido en el cuarto de siglo desde su retiro del tenis, es una de las vidas más genuinamente privadas, que mantiene una figura de su fama en el deporte moderno. No está en las redes sociales de ninguna manera sustancial. No da entrevistas regulares. Asiste a eventos selectos de tenis. Apareció en las celebraciones del centenario del Abierto de Francia, en los eventos del aniversario de Wimbledon. Y es, cuando aparece, visible y completamente cómoda de una manera en que raramente lo estaba durante sus años como jugadora. La compostura es la misma. Lo que ha cambiado es que la compostura ya no parece costarle nada. Juega tenis con su marido. Asiste a la vida de sus hijos. Trabaja con Children for Tomorrow. Vive en la ciudad que proporcionó el escenario para su boda, privada, sin cámaras, en sus propios términos. Es, según toda evidencia visible, exactamente donde eligió estar. Esa elección, la elección específica, silenciosa, cotidiana de vivir fuera del marco que el deporte y los medios y la maquinaria de la gestión de su padre habían construido alrededor de ella. Es el logro que no aparece en ningún libro de récords. Es, sin duda, la cosa más importante que jamás ganó. La historia de Steffi Graf no es una historia sobre el tenis.
No es una historia sobre el Golden Slam, ni sobre las 377 semanas, ni sobre el derecho que nadie ha replicado en los 40 años desde que lo desplegó por primera vez en una cancha profesional. Es una historia sobre el costo de ser excepcional en un sistema que trata la excepcionalidad como un recurso a extraer. Sobre lo que ocurre cuando el don que te define es identificado antes de que seas lo suficientemente mayor para entender lo que significa ser definido. Y cuando las personas responsables de desarrollar ese don son también las personas que se benefician de él. Es una historia sobre la forma específica de valentía requerida no para ganar un Grand Slam, sino para sobrevivir a ganar 22 de ellos bajo condiciones que nunca controlaste completamente, y para emerger, al otro lado de todo ello, como tú misma. Vivimos en un mundo que celebra la actuación y raramente pregunta por el intérprete. Vemos el derecho y sentimos su poder y lo llamamos genialidad, que lo es. Pero la genialidad no llega sin acompañante. Llega con costos y complicaciones y las personas que la ven temprano, y las decisiones que esas personas toman en nombre de alguien demasiado joven para tomar decisiones por sí mismo. ¿Qué harías si la cosa para la que eres más dotado fuera también la cosa que más te costó llegar a ser? Si el logro y la pérdida fueran la misma historia, contada desde ángulos diferentes, deja eso en los comentarios. Porque esa no es una pregunta hipotética. Para mucha gente, es la pregunta que están viviendo ahora mismo. Si esta historia movió algo en ti, si reflejó algo que conoces desde adentro, deja un me gusta, no te cuesta nada. Significa que esta historia llega a alguien que la necesita. Suscríbete. Vienen más historias como esta. Vidas que se veían de una manera desde afuera y eran algo completamente diferente desde adentro. Y dime abajo, ¿qué es lo único de la vida de Steffi Graf que se queda contigo? Porque la cosa más importante que jamás ganó no fue en Wimbledon, y no ocurrió frente a las cámaras. Ocurrió en los años posteriores, en silencio, en privado, en sus propios términos. Volveremos.